un Dios tan grande que habita en hombres tan pequeños. Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Esta visión del cielo la tiene el apóstol Juan y él escuchó algo allá y vio algo. Escuchó que cantaban un cántico, que era el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero, o sea, en referencia a Jesús. Y esto era lo que decía el cántico: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y este cántico sigue, pero tan cierto como que el Señor Dios es todopoderoso, que justos y verdaderos son tus caminos, tan cierto como que Él es el Rey de los santos, nadie lo puede discutir, tan cierto como todas esas cosas, asimismo grandes y maravillosas son sus obras. Las obras de Dios nunca son pequeñas, sino que son grandes. Las obras de Dios nunca son hechas a la ligera, nunca son defectuosas, sino que siempre son maravillosas. No existen obras pequeñas, aunque las cosas que Dios ha hecho también son pequeñas, pero es una gran cosa que ha hecho en forma pequeña. Las obras de Dios son grandes. Una pulga es una obra de Dios. Un piojo resucitado, nada, un piojo solo. Un piojo es una obra de Dios. Y uno dice, pero eso es algo pequeño, pero es una gran obra hecha en pequeño. La hormiga es una gran obra de Dios. Todo lo que Dios ha hecho es grande y maravilloso. Hay un salmo, creo que es el Salmo 139, que dice: oh Señor, grandes y asombrosas son tus obras, mi alma lo sabe muy bien. Cuando los científicos están ante la grandeza de Dios en cosas tan pequeñas o en cosas tan grandes como los cielos, las Pléyades, las estrellas, la luna, el sol, como en microorganismos, y los tienen ahí delante de ellos, ellos no pueden percibir las asombrosas y grandiosas obras de Dios. Fíjese usted, le atribuyen al Big Bang a una obra casual de que esas cosas ocurrieron, o le atribuyen al mono la obra del hombre. En realidad puede haber algo de cierto. Ellos descienden del mono, pero nosotros somos creación de Dios. Y nuestro papá es Dios. Ellos sí que digan papá mono y bananas verdes, pero nosotros decimos que nuestro papá es nuestro creador. Fíjese, gente tan intelectual, gente tan importante humanamente, reconocida por gobiernos, por gobernantes, tenidos en cuenta por los textos de estudios de las grandes universidades del mundo, ahí andan discutiendo si la creación fue hecha por casualidad o si hubo un creador. Dice el necio en el Salmo 14:1, esto es palabras de un necio: no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Qué va a haber Dios? Si hubiera Dios. Y ahí se ponen perepepe, perepepe, perepepe. Pero sin embargo, las Escrituras dicen que su invisible y eterno poder se hacen claramente visibles a través de las cosas que han sido creadas. O sea, cuando vemos los cielos, obra de sus dedos, cuando vemos la luna con nuestra esposa, con nuestra enamorada o con el enamorado, cuando vemos las estrellas que Dios ha formado, nosotros tenemos bien en claro que es una creación, por tanto hay un creador, tiene un diseño, por tanto tiene un diseñador, y tienen una forma, por lo tanto tienen un propósito. Mire qué
profundo y qué es sencillo y qué es sencillamente profundo. Pero eso el científico, el tipo que es tan inteligente a los ojos humanos, se nubla de tal manera por la incredulidad y su odio hacia Dios, que dice, no hay Dios, no hay nada. Y yo he llegado a este lugar de reputación mundial para decirle a todos los que me conocen y a todos los que leen mi bibliografía, de que no hay Dios. Qué cosa más espantosa, ¿no? Pero para aquellos que creemos la palabra de Dios, creemos que Dios ha creado los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y todas las cosas, y la tierra fue creada por Él. Y también fuimos creados nosotros. Ahora, que los incrédulos y los científicos y los grandes a los ojos de este mundo no vean esa grandeza porque tienen el entendimiento entebrecido a causa de la incredulidad que hay en ellos. Bueno, qué terrible es cuando el pueblo de Dios no puede reconocer el Dios maravilloso que tiene. El salmista en un momento reflexionó sobre este tema y dice el Salmo 77, 12. El salmista estaba medio adormecido, estaba pasando por tiempo de dificultad. Entonces en un momento reacciona. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Salmo 77, 12. A ver quién lo busca ahí. Vamos a buscarlo. Porque la pantalla y la compu se le reveló al Nico. Se puso rebeldona. Salmo 77, 12. A ver. Dice, meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. El salmista comenzó quizás en una noche estrellada, quizás en un día diáfano, quizás en una mañana fresca. Al contemplar el horizonte, dijo, ¿qué voy a andar pensando en tanto problema que tengo o cuántas dificultades tengo? Meditaré en todas tus obras y proclamaré todos tus hechos. Y eso es el mensaje para la iglesia de hoy. Iglesia, deja ya de preocuparte tanto por lo tuyo. Deja ya de afligirte tanto por las cosas que no te salen bien, por las cosas que no has logrado. Déjate de meditar tanto en las dificultades o en tu incapacidad. ¿Sabes? Comienza a meditar en lo que Dios ha hecho y en el Dios que tienes. Dios ha hecho grandes y maravillosas obras. ¿No las hará contigo? Dios ha hecho grandes cosas. ¿Qué es para Él hacer grandes cosas contigo y hacer grandes cosas a través tuyo? ¿Qué es? El poeta Marcos Vidal decía, ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas. Bueno, la verdad él dice, solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? A Dios le agrada tu fe. Le agrada que creas en el papá que tienes, que hace grandes y maravillosas obras. Medita en ellas y proclámalas. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y los mamíferos, y los seres alados, y los antílopes, ese Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y proclama esos hechos. Proclámalo, decláralos en voz alta. Es tiempo que la iglesia se levante, no solo para decírselo a sí misma,
sino decirle a este mundo la verdad. Y la verdad es que grandes y maravillosas son sus obras. Pero hace obras en el mundo inerte, pero también hace obras en el ser humano. El Salmo 146, versos 5 y 10, o al 10, mejor dicho. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es ese Dios que hizo esas grandes obras. Dichoso es aquel que tiene como papá y Dios al Dios que hizo las Pléyades, el Orión, Saturno, sus anillos, sus satélites naturales, los monstruos marinos. Bienaventurado aquel que tiene por papá y por Dios a ese Dios que hace grandes y maravillosas obras. Ahora mire, dice esto el salmista y después baja la grandeza de ese Dios a la realidad humana. Él dice, Él guarda verdad para siempre, en Dios no hay mentira. Y esta es la verdad de Dios para siempre, no es para un tiempo determinado de la historia, para siempre. O sea, esta verdad fue, es y será por la eternidad. Siempre las obras de Dios son grandes y maravillosas. Y siempre es bienaventurado aquel cuya esperanza, cuya fe, cuya confianza, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Siempre es bienaventurado. Pero mire lo que dice más adelante. Verso siguiente. Ese mismo Dios que hizo los cielos y la tierra hace justicia a los agraviados. ¿Tú estás llorando hoy por una injusticia? Medita en sus obras y sepas tú que ese Dios que hizo esas grandes obras también te hace justicia cuando tú eres agraviado o agraviada. Es ese mismo Dios que liberta de la cautividad. ¿De qué hombre estás cautivo? ¿De qué deuda estás cautiva? ¿De qué enfermedad? ¿De qué obra de hechicería? ¿De qué estás cautivo? Jehová liberta a los cautivos. Ese Dios que hace grandes maravillas también abre los ojos de los ciegos. Y no es que los ciegos es algún gallo tuerto, no, de los seres humanos ciegos. Ese Dios que creó las profundidades de la tierra, ese Dios tan grande que creó la atmósfera, el sistema atmosférico, cómo funciona, ese Dios grande y poderoso también levanta al que está caído. Por tanto, oh caídos, déjense de mirar tanto el polvo y déjense de mirar tanto el que les empujó y de estar resentidos y de estar malhumorados y murmurando de aquel que les hizo algo o algún engaño, tropezaste y caíste. Déjate de pensar en esas cosas. Mira la solución. Y Él ama a los justos, aunque los justos muchas veces no son amados aquí. Por el contrario, muchas veces son menoscabados, menospreciados, se burlan de ellos y los tratan de carneros. Pero Dios ama a los justos. Ese Dios grande y poderoso ama a los justos. Él guarda a los extranjeros. Deja de lamentarte, extranjero. Porque es Jehová el que guarda, el que los cuida, el que los protege, el que les da seguridad y trabajo. ¿Por qué estás mirando la necesidad? ¿Por qué no te pones a mirar los hechos del Dios Todopoderoso que Él dice que es tu papá? Porque Él guarda al extranjero, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastornará.
y además reinará para siempre. Tu Dios, dice, mi Dios, mi papá, tu papá, reinará para siempre, de generación en generación. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué te estás haciendo problema? ¿Estás mirando el problema como un gran Dios y a tu gran Dios con una pequeñez de un grano de arroz? Y tiene los cables, se ve que están mal enchufados, están al revés, ahí adentro de la cabeza. Vas a tener que desenchufarlo y ponerlo en el otro borne. ¿Qué es lo que estás pasando comparado con el Dios que tienes? Pero Dios no responde a la necesidad, a los gritos, a cuántos días tú ayunas. Dios responde a tu fe en su verdad, tu confianza en su carácter, en su persona y en su naturaleza. A eso responde Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe, que Él es quien dice ser y que Él hace lo que Él dice que hace. Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Pero dije que entre las grandes y maravillosas obras que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho, entre las obras más primorosas, excelentes, perfectas, hechas con amor y dedicación, se encuentra el ser humano. Job dice, capítulo 33 de Job, verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios y quedé bárbaro. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entre las grandes y maravillosas obras de Dios, pues todas son gloriosas, la más primorosa de ellas, la que fue hecha a imagen y semejanza de Él, es el ser humano. Eres tú y soy yo. ¿Puedes asumir esto? Sucede que con la presencia del pecado en la condición humana, o mejor dicho, la presencia del pecado llevó a la condición humana a un estado de degradación y de indignidad del ser humano. Isaías capítulo 1, verso 5, dice que toda la raza humana se corrompió y toda cabeza quedó enferma y todo corazón doliente. Esa obra primorosa fue infestada por el pecado y toda cabeza quedó enferma y todo corazón doliente. Pero nuestro Dios cargó en Jesús nuestro pecado y nuestras dolencias y nos rescató con su sangre para hacer de nosotros una nueva hechura, una nueva criatura. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestra cabeza doliente, nuestro corazón fue curado por sus llagas. El castigo de nuestra paz que nos merecíamos fue cargado sobre el Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, para que hoy seamos restaurados a un lugar de privilegio nuevamente. Y ese mismo Espíritu Santo que me hizo, ahora me regenera, hace de mí una nueva creación en mi espíritu, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas.
Porque el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no tiene la capacidad de moverse en el reino de Dios, en el mundo de Dios, que no es un reino de este mundo. Así que Dios vuelve nuevamente a regenerarnos y vuelve otra vez a ponernos en un lugar de importancia. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados también nosotros? Para buenas obras. Empezamos diciendo que grandes y maravillosas son sus obras. No solamente en el mundo invisible, sino en el mundo visible. No solo con las cosas inertes, sino con la creación animal. Comenzamos diciendo que ese mismo Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, también obra en favor del ser humano, abriendo los ojos de los ciegos, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, levantando a los caídos. Pero ahora también dice que ha hecho en nosotros una gran obra para que nosotros tengamos esa capacidad de hacer grandes obras para Dios. Porque el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿cómo son las obras que Dios hace? Grandes y maravillosas. Y Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cómo son las obras que Él hace? Grandes y maravillosas. El que cree en mí, las obras que yo hago. ¿Cómo son las obras que Dios hace? Y aún mayores hará. Aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y dice, no les dejaré huérfanos. Desde allí les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Y Él dice que ha venido a morar a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo que Él ha hecho morar en nuestros corazones. Por eso es que nosotros también decimos, Abba, Padre. Esto es, papito mío. Papá, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son sus caminos. Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, el mundo, los que en él habitan, y te ha creado a ti. Somos hechura suya. Fuimos creados por Él con la capacidad de nosotros también hacer grandes obras en Él. Las mismas obras de Dios las podemos hacer en Él y Él en nosotros. Pero ¿qué te pasa, iglesia amada? ¿Qué te pasa que no reaccionas? Solamente te emocionas y nunca acabas de cambiar. ¿Qué te pasa, iglesia amada? ¿Qué te pasa que tu mente no medita en las obras y en los hechos de Dios, sino en cualquier tontería, en tus preocupaciones diarias? Por eso el Señor dijo al pueblo de Israel, hey, oye chico, les dijo, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus caminos no son mis caminos. Qué pena, ¿no? Porque los caminos nuestros se tuercen cuando pensamos mal. Pero cuando tenemos la mente de Cristo y los pensamientos de Cristo, nuestros caminos son rectos delante de Dios. Ahora vamos a esa palabra ahí que vemos. Dios dice que yo sé los planes que tengo con ustedes y a través de ustedes. Yo sé, son planes gloriosos. No es obra pequeña la que Dios tiene contigo y a través de ti. No es pequeño, sino que es grande y maravillosa. Porque somos hechura suya. Esa palabra hechura,
poima, de donde viene la palabra española poema. Somos el poema de Dios. Poema de Dios. No solo tu cara es un poema. Todo tú eres el poema de Dios. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas y nunca terminas de cambiar tu forma de pensar. Eres la obra maestra de Dios. Tiene cada uno de sus hijos, de sus hijas, tiene una gotita de su grandeza. Él repartió a cada uno de su grande e inconmensurable poder y habilidad una gotita de grandeza para que hagamos grandes cosas para Él. Somos su poema, somos su obra de arte. Usted imagínese cuando alguien termina su obra de arte. Cualquier cosa que tú hagas con amor y dedicación, ¿no le cuentas a todos lo que haces? Pero claro que sí. Desde el bebé que hiciste, Jorge Barrera nos cuenta de la quinta que tiene. Y ahí está todo agrandado con la quinta que tiene. Grande y maravillosa es su quinta. Oh Señor Jorge. Ahí está. Porque es su obra de arte. Cuando alguien hace un libro, cuando alguien escribe un libro, eso es su obra de arte. Horas de trabajo, de dedicación. La persona lo hizo con un propósito. Está emocionado. Quiere que pronto llegue a todo el mundo. Así lo hizo contigo. Tú eres el poema de Dios. Así lo hizo conmigo. Él ha puesto unos gramitos, unas gotitas de esa grandeza para que también nosotros hagamos grandes obras. Y Él se deleita en nosotros. Se deleita al vernos. Él tiene expectativa de ti, de mí. No todos reconocen esa grandeza, pero espero en esta noche que tú la reconozcas. No dependas de los demás para reconocer lo que Dios ha puesto en ti y lo que Dios ha hecho en ti. No dependas, porque te van a defraudar. Es más, no dependas ni de lo que tú ves, ni te escuches hablar tonterías acerca de ti misma. Los hermanos de José no detectaron esa grandeza y lo maltrataron y lo menospreciaron, y de no mediar la gracia de Dios lo hubiesen matado. Los hermanos de David lo tuvieron en poco cuando él apareció para derribar al gigante Goliat. Lo desafió y lo derribó. Lo tuvieron en poco. ¿Qué haces aquí? Vienes a chusmear. Toca para tu casa, gurí. Los hermanos de David no reconocieron que había grandeza de Dios puesta en él. No lo reconocieron. Solo cuando el gigante cayó, ahí se dieron cuenta que algo había de Dios en ese muchacho. Amán menospreció a Mardoqueo y a Esther por no conocer la grandeza de Dios en ellos. Eran pueblo de Dios, linaje escogido, la nación santa de Dios en el Antiguo Testamento. No reconocieron la descendencia de Abraham y le menospreció y se fastidió. Pero cuando un día el plan de Amán comenzó a entorpecerse de parte de Dios, su mujer y sus amigos le dijeron: mira, si estos son de los judíos, mira, a partir de hoy has empezado a caer. A partir de este día las cosas van a empezar a irte de mal en peor. Amán terminó colgado por no reconocer
esa grandeza que Dios había puesto en esos siervos de Dios. Los fariseos no podían ver en Cristo Jesús a Dios hecho carne, la grandeza, la plenitud de Dios en el Hijo de María. Y decían con familiaridad: ¿no es este el hijo de María y de José, el carpintero? ¿No son sus hermanos Furano, Perengano y Sustano? ¿No están aquí sus hermanas entre nosotros? ¿No íbamos a la escuela de Nazaret juntos? ¿No eran parte sus padres de la comisión fomento? ¿De dónde sacó esas palabras? No podían reconocer la obra de Dios en él y a través de él. Así que tú tampoco dependas de la boca de otros, ni busques aprobación de los otros. Ve a la palabra de Dios, escucha este mensaje que te ha sido dado. Este mensaje dice que tú eres una de las grandes maravillas que Dios ha creado en la tierra. Regocíjate, eres el poema de Dios para hacer grandes cosas con tu Dios, para glorificarle a Él y bendecir a muchos. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solamente te emocionas y nunca terminas de cambiar. Espero que este mensaje te sirva para que cambies y para que reconozcas lo que Dios ha hecho en ti. Miren lo que ha hecho en mí. El salmista dejó de lamentarse por los problemas y las dificultades, por las cosas que le hacían y no le hacían. Y comenzó a meditar en las obras de Dios y a proclamar sus hechos. Y escribió también en el Salmo: y ese Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, también obra en los seres humanos. Y no solamente obra en ellos, sino que obra a través de ellos, capacitándolos para hacer también obras portentosas. Vamos a ponernos de pie. ¿No crees tú que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida? Pero tienes que enfocarte en Él y dedicarte a Él. Invierte en su vida espiritual. Tú nunca has llegado a un lugar privilegiado. Quizás siempre fuiste un marginado. En los estándares del mundo probablemente no calificas para jugar en primera división. En los estándares del mundo no tienes una profesión. En los estándares del mundo eres pequeña, débil, pero para Dios eres una gran y maravillosa obra. Eres el poema de Él para hacer grandes obras. Esas palabras, obras, ahí es la palabra ergón. Los griegos llamaban ergón al padre de la energía. Para hacer obras llenas de energía, llenas de vida. Te ha creado Dios para hacer grandes obras. La energía, miren los usos de la energía. El calor, la luz, mueven los motores. ¿Cuánto hace la energía? De la misma manera, tú fuiste creados para caminar y generar esa energía en Dios que produce grandes obras, grandes hechos. Dígale al Señor en esta noche: amado Dios, ya no estaré más triste. Ya no estaré pensando de mí. Con menosprecio.
Ya no estaré desanimado. Ya no estaré desanimada. Grandes y maravillosas, Grandes y maravillosas son tus obras. son tus obras. Y yo soy parte de Y yo soy ellas. parte de ellas. A partir de ahora, A Señor, partir de ahora, Señor, me despojo me despojo de los pensamientos de los viles, pensamientos viles, de menosprecio, de menosprecio, de menoscabo, de menoscabo, y asumo tus y pensamientos asumo tus pensamientos de quién soy en ti de quién soy en y ti lo que tú has hecho en y mí lo que tú has hecho y de en lo mí, que harás. y de lo que harás. Ahora yo sé, Señor, Ahora yo sé, que Señor, tú obrarás que tú obrarás a causa de mi fe, a causa de mi fe, porque he recibido tu palabra, porque he recibido tu la he palabra, creído la he creído y la proclamaré, y la proclamaré. así como proclamaré tus Así grandes como obras proclamaré tus grandes y tus obras grandes y hechos. tus grandes hechos. Gracias, Señor, por tu Gracias, palabra. Señor, por tu Yo he de palabra. ver tu mano poderosa Yo he de ver obrando tu en mí, obrando en mí. y yo en ti Y yo en obraré ti grandes y obraré maravillosas grandes obras y también, maravillosas obras con energía, con energía, con vehemencia, con vehemencia, con acción con acción poderosa, poderosa, que sorprenda, Señor, sorprenda, Señor, a los propios a los propios y a los y extraños, a los extraños, para que se sepa, para Señor, que se sepa, lo que Señor, puedes hacer lo que puedes con hacer un hombre, en tu nombre, con un hombre, con un hombre, en este caso con una con mujer, una mujer que se puede entregar a que ti se puede entregar y a ti rendir de y corazón. rendir de corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso a la palabra de Dios. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.